gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estas son las voces de las pymes, este podcast informativo que tenemos para usted 2 veces por semana. Yo soy Ramiro Escoto y a nombre de Javier Cepeda Orozco, hoy lo prometido es deuda. Ya habíamos platicado sobre la importancia que existe en el tema de las ventas en una pyme. Y es que no podemos concebir el hecho del desarrollo de una idea si no hay quien no la venda. Y no necesariamente el que tiene la idea es el principal vendedor, sino también hay que saber venderle a los vendedores lo que tendrán que vender. Y aunque pareciera un juego de palabras, esto es más complejo de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque no es que los tiempos hayan cambiado, sino la forma de vender también ha tenido transformaciones. Nuestro invitado el día de hoy, Omar de Santiago. Él es un experto en ventas y no hablo de la metodología de las ventas, sino hablo en que a través de sus años ha logrado ser en la industria automotriz un referente a nivel nacional y ahora está constituyendo a través de un canal de TikTok no solamente pequeños fragmentos que advierten sobre las características de un vendedor, y usted y yo lo somos, sino algo muy importante: da crédito, nombre y apellido a esos, los grandes vendedores que sin escribir libros ayudaron a muchísimas personas a que pudieran tener sus propias empresas gracias a las ventas. Omar, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. A ver, ¿por qué es tan importante las ventas? Creo que es más importante que la idea misma, ¿no? Pues de hecho, es muy importante que cualquier producto o servicio que tengas lo sepas promocionar para que lo vendas. Cualquier negocio, si no vende, pues se acaba el negocio. ¿Cómo tienes que pensar en el perfil de un vendedor cuando tienes una pyme? Porque luego vemos anuncios, se solicitan vendedores o solicitamos vendedores de piso o vendedores de mostrador o vendedores de canvaseo. Pareciera pues que, y lo digo con mucho respeto, hay como razas entre los vendedores, ¿no? O segmentos de ventas. Pero al final del día, las pymes hoy en día son o quieren diferenciarse de otras y partamos de la base de que no pueden ir a un mercado a comprar o buscar vendedores como si estuvieras comprando naranjas. Es correcto, de hecho, tenemos un mal necesario, dicen, hay que tener vendedores, así te lo dicen. ¿Por qué? Porque el vendedor tiende a ser una persona que tradicionalmente se decía que es sí el más amable, sí el más dicharachero, pero a la vez es un cuate que no sigue las reglas. O sea, bien lo dijiste ahorita, hay como razas, ¿no? De alguna manera. Hay un libro que se llama Vendedores Perros, precisamente, Sí. y cada perro tiene su característica, hasta llegar al perro más exitoso, que es el super perro. Pero obviamente te hablan de que el perro chihuahua, el perro labrador, es muy divertido, vale la pena que lo veamos porque nos vamos a identificar con algunos de sus personajes o vamos a ponerle la cara del perro a algunos compañeros de la oficina. Pero en la parte que comentas, sí, es correcto. Tenemos que buscar gente que esté apoyándonos en la comercialización de nuestros productos. Y lamentablemente nadie, o bueno, no nadie, muy pocas personas dicen, quiero salir a ser vendedor. No, o sea, muchas veces llegan a ser vendedores porque en una parte decían, pues bueno, voy a probar aquí a ver cómo me va. Traemos esa etiqueta. De hecho, para mí es muy importante, y lo he comentado, bien lo dices en el TikTok, ahorita acabo de sacar el último, que dice, todos somos ventas, porque desde la recepcionista, el compañero que esté en vigilancia, el que esté en el almacén de servicio, todos tenemos que tener esa vocación de ventas. Y tenemos que saber
que mi trabajo, desde la parte del almacén, por ejemplo, tiene que estar muy bien presentado en mi paquete porque eso vende. Entonces, cuando llevamos nuestra cultura de ventas a toda la organización, por pequeña que sea, hablando de las pymes, si son 3 personas, con mayor razón, si son 4, o sea, vas creciendo una estructura y esa estructura definitivamente tiene que tener un enfoque total a ventas. Todos tenemos que ser vendedores. A ver, pero en México específicamente hay un segmento que le da vergüenza decir soy vendedor. Es correcto. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Cuando te vas a Inglaterra, te vas a Estados Unidos. Digo, perdón la comparativa, pero estoy tratando de con un vendedor de a de veras aquí que ha estudiado y que hace que se estudie al respecto, que se haga un reconocimiento y una ciencia a este tema de la vocación de ventas. Sí, de hecho, precisamente yo es algo que peleo mucho y digo, ser vendedor es una profesión, no es un mal necesario, algo, es una profesión, te tienes que preparar. El prepararte para llegar a ser un vendedor te lleva tiempo. O sea, la verdad tienes que dedicarte, si quieres ser un buen vendedor, pues tienes que entrenar y entrenar. Lo vemos en cualquier deporte. Un deportista entrena y un superdeportista entrena mucho. Es exactamente lo mismo con el vendedor. ¿Pero se nace o se hace? Anteriormente tenías una persona que era el dicharachero, el que era muy alegre, y decían, este va a ser vendedor. Así estaba estigmatizado el vendedor. Y otro de los estigmas que el cliente te dice tradicionalmente es cuando estás en una negociación y logras hacer la venta, dices, híjole, ya me fregaste, refiriéndose a que ya compró. ¿Por qué? Porque se trata como una guerra en la que yo te quiero comprar, pero no quiero que tú me vendas. Y pues no es así, es una negociación, ¿sí? Definitivamente lo acabas de decir muy bien, se tiene etiquetado como un problema o es un título que no todo el mundo lo quiere, el decir soy vendedor. Hay vendedores y este programa, precisamente La Voz de las Pyme, advierte, sobre todo para el emprendurismo, que partamos de la base de que si ya traemos una idea a desarrollar como empresa, el primer vendedor somos nosotros. Así es. Tú necesitas, como parteaguas de tu idea para poder hacer un emprendurismo, tener una capacitación para ser el vendedor de tu propia idea. O hay otros que dicen, no, a ver, yo soy el dueño del negocio, yo soy el de la idea, pero yo no soy el vendedor. De hecho, este tema lo he platicado con algunos amigos que tienen incluso universidades, unos catedráticos, y les digo, el problema de que no todos son ventas es que no metemos esa carrera de ventas. O sea, no tiene que ser la carrera como tal, pero algunas materias que estén dentro de tu carrera. Ejemplo, un odontólogo. Un odontólogo que si yo soy el mejor odontólogo, salgo, pongo mi consultorio, me monto en mi consultorio, pero soy cero ganas de vender. Pues dicen, yo no soy vendedor, yo soy odontólogo. Sí, del hecho que tienes un negocio te conviertes en vendedor, en administrador, en todólogo, porque es tu negocio. Tienes que saber vender tu trabajo. Entonces, sí, efectivamente, no hay esa capacitación, no hay esa cultura. Ha estado cambiando, ¿sí? Por ejemplo, los de mercadotecnia. Tú platicas con un joven de mercadotecnia y te dice, no, yo no soy vendedor, yo hago que vendan. Mi trabajo está desarrollado para que vendan. No voy a vender yo. Está equivocado. Tienes que vender tus ideas, tienes que plasmarlas para que el equipo las vendas. Y si tú no estás convencido de tu trabajo que estás llevando a ese equipo de ventas, automáticamente no se va a vender. Tenemos que enfocarnos a ventas en todos los sentidos. Hay una, ¿cómo te digo? Una máxima en el tema de las empresas, cuando sobre todo dicen, a ver, tenemos que tener tanta cantidad de vendedores. Hay quien te dice, ¿sabes qué? Mi empresa es de tornillos, ¿no? Voy a tener una ferretería y necesito 2 vendedores foráneos, 2 de mostrador, una fuerza de ventas, como también se le conoce, de 5 o 6. Ah, perfecto. Pues, ¿qué les pides? Pues que vendan. ¿Qué les vas a pagar? Con comisión. ¿A cómo está el mercado? La comisión. El tema de la comisión, Omar, ¿sigue siendo vigente, un referente o los tiempos han cambiado que ahora el empresario tiene que ver al vendedor de otra manera, pagarle de otra manera?
Definitivamente hoy en día el mercado ha evolucionado. Anteriormente era pura comisión. Y decían, si vende, gana, y si no, que se vaya. Porque estaba etiquetado como un problema esa persona. Decías, bueno, si es la persona que inicia la cadena de producción, debe de ser la persona más importante en esa punta de esa lanza, ¿no? Que es la línea de producción. Hoy en día tenemos que entender que los tiempos han cambiado. Hoy estamos en las empresas laborando 4 generaciones. Baby boomer, todavía están algunos trabajando, gente entre los 60 y 65 años, ya por jubilarse. Los generación X, como nosotros dos que estamos aquí. Los millennial, que son los chavos arriba de los 35 años, antes de los 40. Los centennial, que están ahorita ya, son estos chavos que están saliendo de la universidad, ¿no? Entonces, cada uno tiene características diferentes. Y hemos encontrado en las empresas que para que puedan ellos llegar ahorita a laborar, ahora tú también tienes que modificarte. ¿Modificar qué? Horarios, modificar esquemas de pago. No necesariamente tiene que ser todo bajo comisión. Sí es importante esa zanahoria para que hagan un esfuerzo adicional, pero que no la zanahoria sea el 100%. Porque todavía yo conozco bancos, por ejemplo, que dicen los ejecutivos, tú tienes que vender 2 tarjetas de crédito, tú tienes que vender La cuota. si tu cuota con 4 o 5 productos. Si te quedas corto, no te pagan nada. Híjole, pues ya de entrada salen derrotados a trabajar, porque van a medio mes y van con su cuota menos del 50% y se van desinflando. Entonces, vas encontrando que ese tipo de personas que no querían ser vendedores, pero los ponen ahí porque no había otro trabajo, pues no se emocionan por ser vendedores. Sí, definitivamente lo dijiste muy bien. Hoy sigue vigente, sí tiene que seguir vigente el que la comisión genere, pero no tiene que ser el total de tu pago. En el programa anterior tuvimos a Javier Carmona platicando un poco acerca del nuevo modelo que hay que impulsar sobre todo en los niños y en los jóvenes para lo que serán las pymes del mañana. Y hablábamos también sobre aquel asunto en el que tú y yo también nos involucramos de poner una mesita, vender mazapanes, o sea, nos convertíamos en esos vendedores porque queríamos pues comprar la patineta, la Trapper Keeper, etcétera, etcétera, que en aquel entonces funcionaba de esa manera, ¿no? Pero hoy, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sean vendedores sin que les dé pena? Es decir, tratar de fomentarles el hecho de que al ser primero un vendedor de lo que tú quieras, te vas a convertir en el gran vendedor de la idea que se va a convertir en tu pyme. Partimos de la educación en casa. Y esa educación en casa para mí nace desde el respeto para el mesero, que hay que dejarle su propina. Es un vendedor. La propina para la persona que te da, es el despachador en la gasolinera. Está vendiendo. Obviamente, si te atiende mal, yo a mis hijos siempre se los decía, mira, hizo mejor su trabajo este mesero, no le voy a dejar el 10, le voy a dejar el 15% de propina. Oye, llegaba el cuate despachador del combustible y empieza a ofrecerte, oye, te limpio el parabrisas, te Los checo servicios las llantas. adicionales. Ajá. Y les decía, a veces es un sí, a veces nada más por poderle cantar la propina. Y eso se lo tienes que comentar a tus hijos. Mira, hizo bien su trabajo. O sea, que empiecen a entender que esos extras que los están buscando, para empezar, son muy honorables, ¿sí? Y que se los tienes que dar con gusto. Esa parte de la cultura en casa nos está haciendo falta. Entonces, no es la obligación de ellos darnos un mejor servicio. Si ustedes ven otros países como Estados Unidos, tú tienes que bajar a echar tu combustible. Aquí no, aquí te dan ese servicio. Estamos tan acostumbrados a ese tipo de servicios que no los valoramos y no les damos ese incentivo que la gente lo necesita, y más que lo necesita, se lo está ganando. Obviamente, si alguien no se lo gana, volviendo al ejemplo de la casa, decirle así, mira, él no hizo bien las cosas, no le voy a dar propina porque no lo hizo bien. Y eso es empezar a fomentar una cultura de que hagas mejor las cosas, y el hacer mejor las cosas tienes un beneficio. Sí, ese para mí sería el primer punto. Adviertes que, como platicabas, existen libros, hay una bibliografía extensa sobre el tema de ventas. ¿El vendedor puede hacerse a través de una lectura Sí. o puede pues mejorar sus temas de ventas gracias a la lectura? Sí, definitivamente lo es. Hay un primer libro que siempre recomiendo en los seminarios o en las conferencias que doy, pero no es de ventas,
es de programación neurolingüística. Ya. Es Poder sin Límites de Anthony Robbins. Es un libro básico para lo que es la programación neurolingüística, pero lo primero que hace es que sepas quién eres. O sea, lo lees y vas entendiendo que hay personalidades, vas entendiendo que los canales de percepción, es el famoso visual, auditivo y kinestésico, cada quien recibe la información con más fuerza si es visual, con menos fuerza si es auditivo. Entonces, ¿cómo empezar a trabajarlo? Y lo primero es entender y saber quién eres, Claro. para poder entender que la gente que está enfrente de ti puede ser distinta a ti, que el canal de comunicación es diferente. Y desde ahí empiezas a trabajar en lo que es la comunicación. Por así como en tu sesión en la escuela, la comunicación efectiva, las dos personas, el mensaje y que sea efectivo, ¿no? Desde ahí empieza a caminar esto de las ventas. Hay unas características que comentaba mi abuelo y mi padre: puntualidad, presencia, una serie de cuestiones, porque dicen cómo te ven, te tratan. Sí, El vendedor tiene todavía en estos tiempos, porque ha cambiado mucho, esa clase de características que no pasan de moda, es correcto. o tienes que adaptarlas a los nuevos modelos que hoy hay. Hoy en muchas oficinas ya no visten de traje, por ejemplo. Creo que el de la puntualidad siempre es. Pero tienes que conocer como vendedor a dónde vas a ir a vender para adaptarte a eso. Dicen que la moda lo que te acomoda y No, a donde veas. y como te ven, te tratan, eso definitivamente. Y Sí, vamos, pero llegas de traje, mira, a lo mejor les asustas, ¿no? vamos pensando en un vendedor de cualquier producto. Os comentabas la experiencia que tengo a nivel automotriz, y voy a dar un ejemplo de algo automotriz. Sí, Tú eres un asesor de ventas y te permite hoy ya no andar de corbata, porque antes siempre andábamos sí. de corbata. Y vas a ir el día de hoy a atender un cliente a un rancho. Ok, el que no vayas de corbata no quiere decir que te vas a ir de zapato de vestir formal, todo de vestir. Si vas a ir a un rancho, pues hay que tratar de acomodarte un poquito. Tampoco no se vale que te veas como si fuera un disfraz, Sí, claro. pero sí ve ad hoc a donde vas a estar trabajando, donde vas a ir. Sí es importante verte bien, eso es fundamental. Una de las cosas que mencionó uno de mis maestros, que bien tú lo decías, que algunos puntos los estamos trabajando y dando el agradecimiento a estas personas que nos han enseñado a vender, es que te decía, tienes que estar acorde a cómo está tu cliente, para que generes esa confianza con él, del vestir, de la forma de expresarte, del nivel de conocimientos. Y quiero comentar un tema muy importante, que es tú, lo de la puntualidad. Junto a la puntualidad, les quiero platicar muy brevemente una anécdota. Un día estábamos en la oficina y me habló un cliente, muy buen cliente, un empresario, cliente flotillero, y me dice, oye, necesito, Omar, que me mandes una persona para que me atienda, quiero comprar una venta de unidades. Perfecto. ¿A qué horas? No, pues, ¿sabes qué? Para no triangular, me pongo de acuerdo con la persona que te va a atender y le aviso. Karina, por favor, márcale al cliente, quiere que te pongas de acuerdo con él. ¿Ya te pusiste de acuerdo con él? Sí, ya, quedé con él, que estoy con él en la mañana, temprano a las 9. Perfecto. Bueno, al otro día a las 8 de la mañana me marca el cliente y dice, oye, ¿me quieren atender o no me quieren atender? ¿Cómo? Pues es que quedó esta chica de estar aquí a primera hora. Tú sabes que yo empiezo a las 7 de la mañana y no llegó y me tengo que ir. Le marco a esta chica y me dice, es que quedé con esta a la primera hora de la mañana. ¿Y cuál es la primera hora de la mañana tuya? Pues las 9. ¿Y la del cliente? Ah, no sé. O sea, lo importante que es puntualizar muy bien esas Claro, cosas claro. abiertas. La primera de la mañana, alguien que está en el mercado de abasto, pues empiezan a las 3 de la mañana. Alguien que está en el rastro empiezan a las 4:30 de la mañana. Esa es su primera hora para empezar a trabajar. Nuestra primera hora no es la de ellos. Entonces tenemos que ponernos a él y sobre todo preguntar. Preguntar, ser muy específicos. ¿Es a las 9? No, es a las 7, te veo a las 7. Hablando de esta anécdota, ¿no? Entonces el cliente nos dio una segunda oportunidad, pero hay clientes que no te dan esa segunda oportunidad. Para la gente que me está escuchando a través de Spotify y cualquier otra plataforma en donde usted está en el valor de las pyme, en la voz de las pyme, estoy con Omar de Santiago Barajas, experto en el tema de ventas, y estamos orientando este podcast específicamente al tema de estos perfiles que deben de ser el pilar, y de hecho es lo más importante. Sin ventas no hay dinero, y si no hay dinero, pues no hay empresa. A ver, ¿asesor o vendedor?
¿Cuál es la gran diferencia que existe cuando los dos has dicho, todos vendemos, Ujú. pero para conceptualizar un tema de, hey, yo no soy vendedor, soy asesor, como si fuese un punto más arriba, ¿no? No, y le voy a agregar promotor también. Ah, también sí es cierto, Sí, sí, sí. dentro de esta cadena de títulos está el promotor, el que no vende, solamente promueve el producto. Ajá, El que sí vende, que es el que hace el trabajo sucio, ¿no? ajá, O sí, sea, sí, sí. hablando de todos estos temas que hemos hablado, y el asesor, ¿no? De otra categoría, donde obviamente generas una empatía distinta. En realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo. Lamentablemente volvemos al tema de hace unos minutos. Está muy mal el nombre estigmatizado de que el vendedor no es la persona que todo el mundo quisiéramos ser, pero definitivamente vendedor, yo soy vendedor, definitivamente. Y he tenido los Y puestos eres y promotor y el asesor. título nobiliario que ustedes quieran de gerente, gerente general, director, al final soy vendedor. O sea que cuando estamos armando una pyme, ¿Sí? tenemos que nada más un rubro, vendedor o ventas Yo, como tal. sí, ya he hecho. No, vamos a un asesor, un promotor, un coordinador de ventas. O sea, ¿cómo tienes en esa estructura, para la gente que nos está escuchando y que está haciendo una pyme en estos momentos, cómo tiene que considerar ese organigrama en la parte fundamental, ventas? Mira, un día hicimos un team building con una empresa Ujú. y dividimos en tres. Los que son ventas, que era toda la gente de atención a clientes, Ventas, ventas. recepcionista, el conmutador, en una empresa alrededor de unas 100 personas. Recepcionista, conmutador, el vigilante, la señora de la limpieza, toda la gente que tiene el contacto directo con el cliente son ventas directas. Y todos los que no tienen el contacto con el cliente son apoyo a ventas. Punto. Así tiene que ser. Y es la forma de dividir a lo mejor. La gente que no tiene el contacto con el cliente, pues es muy fácil decir, pues no lo hago, no quiero, espérame mañana, porque no tienen esa gran responsabilidad que es pararse frente a una persona y decir, señor, ¿qué cree? No, le voy a quedar mal. No, claro que no. Entonces, si todos nos enfocamos a lo que es, todos somos ventas, cambia completamente. O sea que tú sugieres que en nuestra pyme la recepcionista, la persona que asiste a tal o cual, también tiene que tener todo el conocimiento de la empresa para poder dar información sobre productos o servicios que se generan y no solamente, no, yo soy la recepcionista, yo no me meto en esa clase de cosas, te comunico con alguien de ventas. Definitivamente todos tienen que saber qué empresa es, qué productos venden, o sea, ¿dónde están parados? Pues para canalizarlo al lugar correcto. Pero no es, no, yo no soy de ventas, no. Sí, señor, con mucho gusto. Yo lo atiendo, déjelo, lo acompaño con mi compañero de ventas y le digo, ¿qué crees? Por ejemplo, que si tú llegaras conmigo a la empresa y yo soy la recepcionista, simplemente, lo comunico, lo acompaño. A ver, Javier, que está aquí con un lado, Javier, te presento a señor Ramiro, viene por un vehículo, viene por una casa, viene a comprar un paquete de escolar, en el negocio que estés. No es de que, no sé, pásele para allá. Sí, No, claro, claro, ¿cómo que claro. pásale para allá? Yo lo acompaño. Me interesa que este señor que llegó a comprar nos compre. ¿Por qué? Porque si este señor compra, yo recibo mi sueldo el día 15. Hay que estar constantemente capacitando a los vendedores. 100%. Pero ¿qué capacitas cuando en teoría el que vende tornillos conoce los tornillos, conoce un mercado de tornillos? ¿En qué se capacita? Porque también los empresarios cómodamente dicen, pues si él es vendedor, que se chute, que haga todo, que me traiga. A veces los empresarios no dan, solamente quieren recibir. Y hay presiones ahí en el ambiente de trabajo. ¿De qué sirve una capacitación a quien en teoría consideramos que está sobrecapacitado y que solamente hace una función? Vender, nada fácil. Tienes que reforzar las técnicas de venta. Tienes que estar capacitándote en lo que son la competencia, nuevos productos, saber qué existe en el mercado, que tu producto pueda llegar a un nuevo cliente que no necesariamente te compraba tu producto porque aparentemente no lo necesitaba, pero hay tantos cambios. Claro. Antes yo veía que los cambios eran como cada 5 años. Hoy no.
Hoy los cambios ya son prácticamente al semestre, ya hay cambios importantes. Ya el cliente y nuevos productos te exigen que te estés actualizando. Adicional a lo que platicaba del libro este de programación neurolingüística, el manejo de la información con el cliente. O sea, te tienes que estar capacitando permanentemente. Si bien un vendedor que maneja tecnología no es lo mismo que un vendedor que maneja tornillos. El de tecnología tiene que tener una capacitación muy constante, ¿sí? O sea, a lo mejor hasta diario, porque está saliendo cosas nuevas, tienes que estar enterado de todo. O el que vende tornillos a lo mejor no tiene que ser diario, pero sí tienes que tener dentro de tu espacio semanal, 1 o 2 reuniones para ver diferentes temas como los que estamos platicando. Tú eres un decano de los vendedores, has tenido muchos cargos, muchas responsabilidades y has tenido muchísima gente a tu cargo. Para la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuáles son los filtros que tú tendrías que sugerir para decidir contratar o no a un vendedor o una vendedora? ¿Cuál es ese perfil en el que tú te fijas para decir, este sí está calificado, este sí es un diamante en bruto o este definitivamente al menos no empata en el objetivo de la empresa? Lo comentaste hace unos minutos. Hay diferentes tipos de venta. Ventas de mostrador, ventas empresariales, Sí, ventas sí. de canvaseo. Eso nos va moldeando a buscar un perfil diferente para cada tipo pues, de características de perfil. Pero hay una característica muy importante. Las ganas que tenga de aprender. Porque a un vendedor nuevo puede llegar y tú dices, pues tiene ganas de aprender, pero no le interesa. Pues no te sirve. O un vendedor con mucha experiencia, que si yo ya lo sé todo. Ok, pero vamos a ver capacitación. ¿Pero qué me vas a capacitar? Ya no quiere aprender. No me sirve tampoco. O sea, curiosamente, Sí, podrá no. tener una muy buena cartera, Así podrá es. tener toda la experiencia y demás, pero si no tiene esas ganas de seguir aprendiendo, no está en el team. 100%. Ujú. Como hay un dicho que te dice, si no sabes, te enseño. Sí, claro. ¿Sí? Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, No, pues. adelante. Sigue tu camino y no me quites mi tiempo. Es interesante lo que estamos viendo hoy porque me parece que hay muchos que dicen, pues voy a vender tornillos, pongo una refaccionaria, pongo una ferretería y ahí los voy a vender. Y se van a vender solos. De hecho, mi producto no necesita vendedores. Esta frase es muy común, sobre todo con quienes en materia de soberbia advierten que su producto o servicio es de la primera necesidad. ¿Qué le tendrías que decir a todos ellos que dicen que es tan perfecto que no necesitan un vendedor? Tristemente he visto empresas que pensaban así, y digo tristemente porque ya no están. Me tocó ver directores de empresa que decían, yo no necesito pagarle a un gerente de ventas lo que pagan otras agencias. Yo pongo a mi hijo que apenas va a salir haciendo la prepa, 18, 19 años, y con las 2, 3 horas que pueden, lo que termina la carrera, él administra esta abundancia que hay. Sí, tristemente es la famosa regla de las terceras generaciones que se van acabando los negocios. Existe todavía eso, que creen que las cosas se venden solas, que no necesitan capacitación, que no necesitan supervisión y sobre todo que no necesitan motivación. Claro que se necesita todo esto. A ver, tú, voy a poner un ejemplo. Quiero ganar dinero fácil, entre comillas, me voy a algo de moda. Pongo un tequila. ¿Qué es producir un tequila? Sacas la certificación del Consejo Regular del Tequila a través de una fábrica tercera, una botella bonita, un empaque, etcétera, etcétera, y lo llevo a una vinatería o una cadena de vinaterías. Ahí la exhibo. No necesito un vendedor. Ahí se exhibe y el que quiera un tequila, pues va y lo agarra. Es que hay que hacer un trabajo previo. Y ahí el trabajo principal, quien va a vender, pues es el marketing. El marketing que vas a hacer. Primero, son 2 tipos de trabajo. Primero, llegarle a ese supermercado con un equipo de ventas, un director de ventas, que llegue para decir, mira, este producto vale la pena que lo coloques en mostrador. Y ya está. Ahora, que venga la gente, escoja entre todas las opciones de tequilas y se lleve el tuyo, ese es otro trabajo de ventas. Y es un trabajo de ventas ya con la nueva forma que tenemos del marketing digital, toda la estructura completa de tener un community manager, de tener una estructura muy amplia para que tu producto se vea
y sea deseado. O sea, el community manager también tiene que tener una capacitación en ventas. Por eso platicaba que muchos mercadólogos dicen, no, yo no soy vendedor. Claro que eres vendedor. No, es el Esa es tu primer vendedor. principal función, vender. Oye, ¿tú comprarías en base a tu campaña de mercadotecnia? No, es que se tiene que ver bonita. Sí, se tiene que ver bonita, pero tiene que vender. Son las dos cosas. O sea, hoy estamos aprendiendo que el pilar de todo esto, como siempre lo sabemos, es un vendedor, pero a veces, y hay que ser muy honestos, no le damos el valor a un vendedor. 100%. O sea, llega el vendedor y ni escritorio tiene. Así es. Llega el vendedor y ni tarjetas de presentación tiene. Y ni se le capacita. Ni un celular, porque Así es una herramienta de trabajo. Es correcto. ¿Me explico? ¿Cómo poder valorar al vendedor? Porque luego de repente no es que hay vendedores que quieren, ya aparecen los gerentes. Pues, a ver. O si fueran tan fregones, los vendedores tendrían su propia empresa. ¿Qué tendrías que decirles al respecto? Hay gente dentro de nuestras empresas que no tienen la intención de ser empresarios. No tienen la intención. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál es ese tramo entre el vendedor muy exitoso, que pues nada más le hace falta tener en su tarjeta de presentación su empresario? Bueno, es que eres Yo siempre he hecho una reflexión y ayer la platicaba en una empresa que arrancamos. Esta empresa, vamos a hablar que hay 20 vendedores. Esta empresa es como un centro comercial. El centro comercial, el de empresa, lo viste, lo pinta, hace su publicidad para que la gente vaya al centro comercial. Y cada vendedor es un local dentro de ese centro comercial. Obviamente cada local lo van a pintar de un color, le van a poner más luz, le van a poner aire acondicionado, a este le van a poner alfombra. O sea, vas a buscar llamar más la atención y hacer cosas que le gustan al cliente para que te compre a ti y no al local de al lado. Eso es un vendedor de una empresa. O sea, cada vendedor por eso tiene que hacer su propio plan de negocios basado en el plan general de la empresa, obviamente, sin romper las reglas, porque hay empresas que sí tienen reglas estrictas y está muy bien, pero aún así tú puedes poner, ahora sí que como el chef, tu sal y tu pimienta a tu gusto. Y eso hace que seas un mejor vendedor que otro. Ahora, hay vendedores que nacen como vendedores y se van a quedar como vendedores. Ni siquiera les interesa un cargo de supervisión, un cargo gerencial. Habemos otros, como yo que nací siendo un vendedor, que dije, no, yo sí me quiero preparar para ser un gerente y luego un director. Entonces, ¿qué me preocupé? Pues por acabar la universidad primero, seguir trabajando en cursos, en diplomados, en todo lo referente a neurolingüística, a muchísimas cosas que me ha tocado afortunadamente prepararme, porque para mí sí era muy importante crecer en esa estructura. Y hoy pues nos dedicamos a la capacitación y consultoría. O sea, sigo tratando de generar ventas, pero a través de enseñarle lo que nos ha tocado aprender. El conocimiento. El conocimiento, así es. Hay que premiar a los vendedores. 100%. Es un gran esfuerzo. A ver, el que te no digan... nada más ponerlo como el empleado del mes. No, a ver, es que el que te digan no te compro, no te compro, no te compro. Yo les digo al vendedor, bien, ya llevas 3 nos. Ya viene el sí. O sea, trabajar con la frustración, no todo el mundo está preparado para ello. Estamos acostumbrados a que todos nos quisieran decir que sí. Ganar todas. A cualquier empresario que no le gustan las ventas, que no quiere ser vendedor, lo invito a que se pase un día a vender sin la gorra del director, que es diferente. Eso vendes, a veces vendes solo, porque aparte yo le doy descuento y ya vendí, y al vendedor no le autorizaste un descuento. O sea, esas cosas frustran a veces a los vendedores. Sí tenemos que ser todos ventas, desde arriba hasta abajo, y claro, no nada más el empleado del mes. Debe haber bonos, y bonos alcanzables, ¿sí? Y reconocimiento. A veces ni siquiera es dinero, a veces es tiempo para la familia. Acabas de decir algo muy importante cuando invitas a un director a que sea el vendedor y claro, tiene como dueño de la empresa muchas veces pues esa facilidad de te doy esto. ¿Cómo tiene que ser la relación entre el dueño de la empresa, con los vendedores, no con el gerente o director de ventas? En el sentido estricto de que hay quienes pueden tener un alcance y una relación con un cliente por muchos años y pues el gerente o el director de ventas no autoriza esto, pero
Luego viene el tema del regaño del dueño, porque, a ver, se nos cuesta venta por no dar esto, y muchas veces no hay una segunda oportunidad como para rescatarlo, y a veces no lo rescata el vendedor, lo Es rescata. correcto. En tu experiencia, qué es lo que recomiendas? Porque luego el vendedor dice, es que si me voy con el mero patrón. Me van a quitar la venta. Partimos de lo que decía hace rato. Tenemos que enseñarnos a respetar al vendedor. ¿Sí? Y si tú haces algo para que sí se haga la operación, hay que respetar que el vendedor es una parte de Claro. ese proceso de venta. Es el famoso proceso de ventas, que arranca por prospección, seguimiento, sacar la cita, que el cliente venga, la atención a tu negocio. Y esto no tiene que ser la atención física, puede ser telefónica, WhatsApp, o sea, redes sociales. O sea, darle seguimiento, vaya que es lo más importante. ¿Sí? Y al cierre, en el cierre todos deben de enfocarse. Claro. ¿Sí? O sea, el vendedor, el supervisor, el gerente, el director, y si hay un dueño aparte del director, todos deben de enfocarse a eso. Y si el vendedor hizo su chamba bien, la primera parte, y ustedes le ayudaron, pues gracias que le ayudaron, es su trabajo. Lamentablemente se dice, bueno, tengo ese vendedor ahí becado. Becado es porque ni sirve, ni nada. Bueno, ¿para qué lo tienes? Habla Claro. con él, respeta su espacio, respeta tu tiempo y respeta también el tuyo y el de los demás. Si es una persona que no tiene las características para ser vendedor, no lo tengas de vendedor. No pierdas el tiempo. Así es. Omar, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy aprendimos mucho de que el valor más grande en nuestra pyme es un vendedor, una vendedora. Y a lo que más podemos apostar para que ese valor no se vaya es a la capacitación. Y también, si usted es el emprendedor base o el empresario, también un poquito de la humildad necesaria para que su producto o servicio mejore con técnicas de venta que puedan permitir darle ese valor agregado que siempre estará y nunca perderá de moda. Soy Ramiro Escoto, muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente de La Voz de las Pymes. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.